Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de las controversias de salud más importantes de las últimas décadas, la supuesta conexión entre las vacunas y el autismo. Vamos a ver qué nos dice la ciencia desde el mismísimo origen de la polémica hasta los datos más recientes. La pregunta que tenemos aquí es fundamental. ¿Cómo es posible que un solo estudio, uno solo, haya podido generar una duda tan grande frente a décadas de investigación? Para entenderlo, tenemos que viajar al punto de partida de toda esta historia. Todo arranca en 1998, y no en cualquier lugar, sino en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, The Lancet. La publicación de un artículo aquí estaba a punto de encender una mecha que se sentiría a nivel global. Y aquí está el detalle clave. El estudio era muy pequeño. Se basaba en tan solo 12 niños. A pesar de eso, el impacto que tuvo en los medios fue descomunal y sembró una semilla de duda que creció rapidísimo por todo el planeta. Pero claro, la historia no terminó ahí. Lo que siguió fue un proceso de escrutinio científico brutal. Y el estudio original no solo fue cuestionado, sino que fue, literalmente, desmantelado. En 2010, la propia revista The Lancet se retractó de haberlo publicado, y apenas un año después fue calificado oficialmente como un fraude deliberado. Ante la alarma que se había generado, la comunidad científica no se quedó quieta. La respuesta fue movilizarse a una escala gigantesca para poner a prueba esta hipótesis de una vez por todas. Y la reacción fue casi inmediata, ¿eh? Para 1999, solo un año después del artículo original, ya teníamos sobre la mesa un estudio con 500 niños que no encontró ninguna relación. Y la escala de la investigación fue creciendo y creciendo. Poco tiempo después, otro estudio ya no analizaba a 500, sino a más de 10.000 niños, buscando con mucha más potencia estadística si existía algún tipo de vínculo. Y aquí es donde vemos el salto verdaderamente impresionante. Pasamos de ese estudio fraudulento de 12 niños a estudios masivos que involucraron a más de 500.000. La diferencia en la calidad de la evidencia es abismal. Pero la ciencia no se conformó con estudios individuales. Para llegar a la conclusión más sólida posible, se usó lo que se considera el estándar de oro de la evidencia: revisiones que agrupan los datos de muchísimas investigaciones. Ese estándar de oro se llama metaanálisis. Para que nos hagamos una idea, es como si, en lugar de mirar una sola foto, quizá un poco borrosa, juntáramos miles de fotos del mismo objeto para crear una imagen final súper nítida y confiable. Y la escala de estos metaanálisis es simplemente asombrosa. Uno de los más importantes de todos combinó datos de 10 estudios de altísima calidad, abarcando a más de 1.2 millones de niños. Para entender bien los resultados de estos análisis gigantes, tenemos que familiarizarnos con un concepto: la razón de tasas. Suena técnico, pero la idea es muy simple. Es una forma de comparar el riesgo. Si el valor es 1.0, significa que el riesgo es exactamente el mismo en el grupo vacunado y en el no vacunado. Ni más ni menos. Bueno, pues una de las revisiones más respetadas del mundo, la revisión Cochrane, analizó todos estos datos y encontró una razón de tasas de 0.93, un número que está, como se ve, increíblemente cerca de 1.0. Y esto lo que nos dice, estadísticamente hablando, es que los datos son totalmente consistentes con la conclusión de que la vacuna no representa un mayor riesgo de autismo. Una vez que se descartó el vínculo con la vacuna triple vírica, surgieron otras ideas. La atención se centró entonces en componentes específicos de las vacunas. Una de las mayores preocupaciones se centró en el timerosal, un conservante, y esta hipótesis se puso a prueba de una forma muy directa en el mundo real. Para 2001 se eliminó de casi todas las vacunas infantiles. Entonces, la pregunta es simple: si el timerosal fuera la causa, las tasas de autismo deberían haber bajado, ¿no? La realidad es que siguieron subiendo, lo que desmontó por completo ese vínculo. Otra idea que tomó fuerza fue si quizá demasiadas vacunas a la vez podían sobrecargar el sistema inmunitario de un bebé. De nuevo, cuando los científicos lo investigaron directamente, comparando a niños con y sin autismo, no encontraron ninguna diferencia relacionada con la cantidad de componentes de vacunas que habían recibido. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si la evidencia científica es tan, pero tan clara, ¿qué es lo que contribuye a que siga habiendo tanta incertidumbre? Pues una de las razones más poderosas es, básicamente, un truco que nos juega la mente. El cerebro humano es una máquina de buscar patrones y tiende a conectar eventos que ocurren muy juntos en el tiempo. Como los primeros signos de autismo suelen aparecer en la misma época en que se reciben muchas vacunas, es muy fácil, aunque incorrecto, asumir que una cosa causó la otra.
Y a veces la confusión puede venir de fuentes bastante inesperadas. Hace poco los CDC de Estados Unidos cambiaron su lenguaje para decir que los estudios no han descartado la posibilidad. Esto se aprovecha de una idea filosófica. Es prácticamente imposible probar un negativo universal, o sea, probar que algo nunca jamás podría suceder. Por supuesto, este cambio de lenguaje provocó una reacción inmediata y muy fuerte de las principales asociaciones médicas. Señalaron que, aunque filosóficamente sea cierto que no se puede probar un negativo absoluto, usar ese lenguaje es muy engañoso y contradice el peso abrumador de la evidencia acumulada durante décadas. Y todo este recorrido nos deja con esta pregunta final, que es crucial. Cuando la evidencia científica es tan contundente, ¿cómo se construye y se mantiene la confianza del público en la ciencia? Ese es un desafío que claramente va mucho más allá de los datos y las estadísticas.